Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Hola oyentes del programa Educación al Día, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, actual ejecutivo de FECODE, porque estamos peleando por esa curul que nos quieren quitar. Seguiremos dando la batalla hasta el final. Gracias a todos aquellos educadores, los 7.069 educadores que votaron por Omar Arango. Lástima que no nos han permitido entrar por una orden que diera algún ejecutivo de FECODE. A Omar no lo podemos dejar entrar. Y es por eso que vamos a adelantar todas las acciones pertinentes para que se respete el derecho que tenemos para estar en el Comité Ejecutivo de FECODE y que se respete la democracia. Seguiremos atentos e informándoles. Mientras tanto, compartimos noticias de interés. Recientemente hubo un encuentro en la Amazonía entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Lula da Silva. Ellos hablaron del carbón, hablaron de la naturaleza, del ambiente y de los recursos naturales fundamentalmente. Aquí tenemos las voces del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Lula da Silva. Salvar la vida en el planeta y superar la crisis climática obliga a una inversión de 3.3 billones en términos españoles, latinos, de dólares al año, y 30 veces menos que 100.000 ni siquiera han sido cumplidos. Claro, hablar de 3.3 billones de dólares al año significa un cambio del sistema financiero mundial, significa un cambio de las relaciones económicas mundiales, significa priorizar la vida y no el capital, la vida y no la ganancia. Hasta allá no ha llegado Europa, hasta allá no ha llegado Estados Unidos, hasta allá no ha llegado China, y ellos son los que contaminan el mundo. Recientemente la señora ministra de Educación Nacional, la doctora Aurora Vergara, visitó al departamento del Chocó y allí se comprometió con hacerle seguimiento a los acuerdos firmados en días pasados. Particularmente se refiere al plan de alimentación escolar. Escuchemos. Hemos concluido la mesa de seguimiento a los acuerdos del Guaro Cívico del departamento del Chocó. Hemos logrado establecer una ruta muy clara para que programas como el del PAE, el Programa de Alimentación Escolar, operen en el departamento del Chocó. A partir de ese momento, el Programa de Alimentación Escolar debe operar en todos los municipios del departamento del Chocó durante todo el calendario escolar. Es una gran noticia para el departamento. Se cuenta con los recursos y el Ministerio y el Gobierno Nacional esperan el apoyo de las entidades territoriales certificadas para que se cumpla con calidad y con pertinencia la operación del programa en todo el departamento. En efecto, el departamento del Chocó tiene más de 36.000 jóvenes que están buscando oportunidades de acceso a educación superior. En el marco de la iniciativa Universidad en tu Territorio, estamos fortaleciendo las bases presupuestales de las instituciones de educación superior públicas para garantizar que reciben a los estudiantes que están buscando nuevas oportunidades. La Universidad Tecnológica del Chocó, por esa vía, recibirá más de 70.000 millones de pesos para garantizar que muchos jóvenes, más de 5.000 jóvenes del departamento del Chocó puedan ingresar en esa cohorte y así poder tener más oportunidades de formación. Adicionalmente, en perspectivas de regionalización, esta iniciativa de Universidad de Territorio tiene un eje que llamamos Plan de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria, y a través de ese plan, las regiones del departamento del Chocó, Tariela, San Juan, East Baúa, contarán con nueva infraestructura educativa que permitan que estos jóvenes en las regiones puedan tener una oferta de educación superior más cercana a sus territorios. Estamos avanzando en educación, en cambios en otras, y esta mesa permite que el departamento del Chocó pueda identificar las manifestaciones específicas en educación inicial, en educación primaria, en media, en el tránsito de educación superior y en educación superior.
El ICETEX también cuentan con una nueva oficina que espera poder atender a los jóvenes del departamento y seguirle ofreciendo oportunidades de acceso a educación superior. Les damos la bienvenida a Fondo con la CUT. Este espacio de la CUT está dedicado a analizar diferentes temas coyunturales del ámbito sindical, político, económico y social del país. Bueno, a las 6:03 de la tarde, el día de hoy, hablaremos del Ministerio de la Igualdad, que estará encargado de impulsar políticas públicas para cerrar la brecha de género y lograr la inclusión de la población diversa y ejecutar programas para prevenir la violencia contra las mujeres en Colombia. Además, contará con una dirección para la autonomía económica de las mujeres, una dirección para que ejerzan actividades sexuales pagas y otras para las madres cabeza de familia. En días pasados, desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro firmó 3 decretos. El primero para la integración del sector administrativo de igualdad y género, el segundo para la estructura y el tercero para establecer la planta de personal de este nuevo ministerio. El ministerio contará con los viceministerios de Juventud, de las mujeres, de los pueblos étnicos y campesinos, para las poblaciones y territorios excluidos y de superación de la pobreza y el de las diversidades. También creará la Dirección de Barrismo Social y la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos. Cabe recordar que el Ministerio de la Igualdad fue una de las propuestas de campaña del presidente Petro, un compromiso con las mujeres y las poblaciones que históricamente han sido discriminadas, como los afro, indígenas y pobres. Invitamos a todas las personas que se van conectando a que compartan este enlace con sus contactos para que más personas se enteren de este importante tema que vamos a tratar el día de hoy en A Fondo con la CUT. Y para hablar sobre este importante ministerio, hemos invitado a mujeres expertas en temas de género y equidad. Nos acompañan hoy Rosalba Gómez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT. Por 43 años ha sido docente y defensora de derechos de los trabajadores, defensora de los derechos de la mujer por 30 años, ha estado a cargo de los departamentos de la mujer en los sindicatos de maestros ADIDA en Antioquia, FECODE a nivel nacional y la CUT, ejecutiva del Comité de la Mujer en la Internacional de la Educación para América Latina, vicepresidenta del Comité de la Mujer de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y ejecutiva del Comité de la Mujer de la Confederación Sindical Internacional. Rosalba, buenas tardes, bienvenida a Fondo con la CUT. Abre el micrófono. Activamos el micrófono, Rosalba, por favor, para que todos la escuchemos. Activemos el micrófono. Mientras Rosalba activa el micrófono, la invitación a todas las personas es a que compartan esta transmisión con sus contactos, con todas las personas en WhatsApp, en las distintas redes sociales, porque recuerden que nos están viendo y escuchando por medio de las redes sociales de la Central Unitaria de Trabajadores. Adelante, Rosalba, bienvenida. Bueno, lo primero sea saludarlos y saludarles a todos los que nos están viendo en muchas partes del país y del mundo. Segundo, un saludo muy especial a nuestra invitada internacional, la doctora Estela Díaz, compañera de Argentina, ministra de la Equidad y Género en Buenos Aires. Ya nos hablará un poco de su experiencia y compartir esta linda experiencia con compañeras del Ejecutivo que iniciamos la semana hace ya 8 o 10 días, como es Lina, la encargada de Juventud, Dori Capera, y bueno, y contarles que Trina no pudo estar por circunstancias ajenas, por situaciones familiares, pero bueno, también estaba aquí pendiente de estar. Y bueno, en buen momento, Estela, en buen momento, compañera Dorilina, podríamos hablar y disertar un poco del tema de este ministerio, del gran ministerio tan necesitado en Colombia. En la ley 2281 del 29 de julio, hace poco, del 2023, se crea a través de articulado que dio la misma Constitución, leyes, ¿sí? Como el artículo 189 de la Constitución, 16, la ley 489 del 98, y asimismo se crea el Ministerio de la Equidad y de la Igualdad. ¿Qué permite este ministerio? Permite diseñar unas estrategias
mirar y formular, adoptar y dirigir, coordinar y evaluar. Esto es un gran reto grande para las mujeres en Colombia, para las que van a dirigir los 5 viceministerios, que ya usted nombró, Mauricio, como el de la mujer. El de la mujer somos 52%, y ese 52% todavía es en Colombia grande, esta población discriminada, no es excluida, no es incluida en muchos temas sociales, económicos, políticos, hay mucha violencia, pero también hay mucho machismo y patriarcado. No vamos a culpabilizar que todos los hombres son machistas, patriarcas, pero sí existe una cultura patriarcal y machista que hay que erradicar en este momento en Colombia. También esto lo que busca es, con todo este ministerio que tenemos, es eliminar todo tipo de discriminación y pobrezas, tanto en las mujeres, tanto en los jóvenes, en los afros, indígenas, campesinos, en los pobres, en la diversidad. A mí me parece muy importante también haber incluido la diversidad, las diferentes opciones sexuales que hay, LGTBIQ, porque también son seres humanos con sus derechos. Entonces, es muy importante lo que vamos aquí a disertar y hablar. En el mundo han habido varios ministerios, se dice que hay más de 40 en el mundo, nombro algunos. En el mundo está Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, España, y Francia, entre ellos. Y en América Latina, pues tenemos la experiencia en América Latina con Argentina. Son algunos ejemplos de que sí se puede. Es una propuesta, como se lo dijo ahora, lo comentaron, del gobierno. Se está cumpliendo la propuesta del gobierno, sobre todo que quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque anteriormente en otros gobiernos se hablaba mucho, en la teoría, en los planes de desarrollo, pero nunca había presupuestos. Aquí quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó incluido un presupuesto y ya es una realidad, una de las propuestas del gobierno del cambio que apoyamos. Y apoyaremos siempre y cuando vayan bien de trabajadores, de trabajadoras, en este caso de las clases más desfavorecidas, más excluidas, más discriminadas. Entonces, de manera que bienvenidas compañeras, bienvenidos, doy la apertura al gran evento que tenemos hoy. Agradezco a los compañeros y compañeras en nuestro primer Facebook Live del Ejecutivo que inicie, ¿sí? Porque usted sabe que hace poco iniciamos, entonces damos la bienvenida, gracias por compartir con nosotros y con nosotras las experiencias y los escucharemos sobre esta gran propuesta que hoy es una realidad. Es un trabajo de muchos años, de muchas mujeres, de muchas organizaciones de mujeres, feministas, LGTBI, sindicalistas, organizaciones sociales, que siempre tuvimos esta propuesta, se trabajó, se ideó, se planteó, una gran realidad, es una gran alegría y es de celebrar y estar contentos, estar contentas porque es beneficio para toda una familia. Si tú tienes personas incluidas, si tú tienes contentas a las personas como las mujeres, la juventud, afros, indígenas, campesinos, al pobre, vas a tener un entorno familiar más sano, un entorno laboral más sano, un entorno social más amable y más saludable. De manera que vamos con todas las políticas públicas y vamos a que avancemos en el Ministerio de la Equidad y la Igualdad en Colombia. Así es, Rosalba, este es el primer Facebook Live que hacemos, que adelanta la CUT con el nuevo Comité Ejecutivo periodo 2023-2027. Para contarles que otra de nuestras invitadas era Trina Chavarría. Ella es la directora del Departamento de Comunicaciones, pero atraviesa en este momento por una calamidad doméstica y se excusa con nuestra audiencia. Continuamos con Lina María Montilla. Ella es la directora del Departamento de la Juventud Trabajadora y de Erradicación del Trabajo Infantil, docente del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda SER, presidente del Comité de Zona 5 del SER en Pereira, responsable del Departamento de la Mujer Trabajadora y del Departamento de la Erradicación de la Niñez y la Juventud Trabajadora en la subdirectiva CUT Risaralda, secretaria general del Comité Zona 5 del SER en Pereira, delegada de la Asamblea General del SER, presidenta de la subdirectiva CUT Risaralda y ahora responsable del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil y Juventud Trabajadora. Buenas tardes, Lina, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me confirman? Sí, sí. Listo, bueno, muy buenas tardes. Bueno, qué rico estar aquí en este primer Facebook Live que se hace desde la Central Unitaria de Trabajadores y más para empezar a hablar de un tema tan importante que nos compete a toda la población colombiana, pero que desde la Central seremos las mujeres, pues las que estaremos desarrollando los temas que se van a tratar a partir de poder explicar a nuestros compañeros y compañeras lo que existe este Ministerio de la Igualdad,
tener la experiencia de Argentina va a ser muy, muy, muy valioso para este espacio, así que también agradecemos a nuestra invitada internacional y bueno, que este espacio pues nos permita precisamente discutir y asumir los retos que quieren las mujeres para este momento político. Perfecto, Lina. También cuando ya tenemos las 6:12 de la tarde, la invitación a toda nuestra audiencia es compartan este enlace con todos sus contactos, háganlo llegar. También déjenos su saludo, desde dónde están conectados con esta transmisión para hablar de este tema tan importante. Y nuestra tercera invitada del día de hoy es Dori Capera. Ella es la directora del Departamento de la Mujer Trabajadora de la CUT, docente delegada en la Asamblea de Delegados de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE, es representante de los docentes de secundaria del Comité de Formación Docente, delegada al equipo de Derechos Humanos de FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y también representante de FECODE a la Mesa Técnica de Historia de Colombia, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, Cundinamarca, y pues actualmente recién elegida en el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional como directora del Departamento de la Mujer. También en su paso por la CUT Bogotá, Cundinamarca, estuvo en el Departamento de la Mujer y de Derechos Humanos, Escuela de Género y Nuevas Masculinidades, así que una persona muy conocedora de este tema. Dori, bienvenida a Fondo con la CUT. Bueno, buenas noches para las compañeras y compañeros que están en el espacio virtual. Comprometidos con A Fondo por la CUT, que siempre trae temas muy importantes para la discusión, el debate y el análisis para las y los trabajadores, y más el día de hoy con un tema tan importante como el Ministerio de la Igualdad, los retos que eso implica para la sociedad colombiana y para el gobierno del cambio. Contamos también con la grata participación de Estela Díaz. Ella es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Es la primera ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, militante social, sindical y feminista. Integra la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina. Con anterioridad fue secretaria de Género a nivel nacional de dicha central. En esa organización conformó y dirigió el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina. A nivel internacional integró el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial, integra la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria, entre otros. Buenas tardes, Estela, y bienvenida a este importante espacio. Hola, Carol, buenas tardes. Bueno, Rosalba, Dori, Lina, un gusto. Mau, también saludarles a ustedes. Bueno, gracias por esta invitación. Para mí va a ser un gusto enorme el desafío que están encarando en esta decisión del presidente Petro, de la vicepresidenta, de crear este Ministerio de la Igualdad. Es importantísimo, es fundamental para el desarrollo con inclusión, con justicia, con paz. Y bueno, en nuestro caso venimos ya de la experiencia de 3 años y medio. Por primera vez se lleva el principal rango de gestión estatal las políticas de igualdad de género y de diversidad. Se hace esto a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, que es en la que yo soy la ministra responsable. Así que bueno, será un gusto compartir con ustedes lo que ha significado esta experiencia, los desafíos que tenemos y escuchar los que ustedes están encarando. Siempre aprendemos mucho con nuestras hermanos latinoamericanos, porque sabemos que tenemos diferencias, pero también muchas luchas en común. Así es Rosalba, que nos ha encontrado, ¿no? En todos estos años que nos conocemos. Ajá. Sí, sí. Bueno, y entrando en materia, quisiéramos preguntarle a nuestra invitada, la ministra de Género, ¿cuál ha sido la importancia de este ministerio en Argentina? Mira, yo señalar como para situar un poco cómo es la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande, tiene casi el 40% de la población de Argentina, hay más de 17 millones de habitantes, más de 300.000 kilómetros cuadrados de extensión, 135 municipios, comunas, que es lo que llamamos nosotros alcaldías, no sé cuál es el equivalente que tienen en Colombia, y más de 2.200 localidades. Hay centros urbanos enormes de 2 millones de habitantes y comunidades rurales, isleñas, bueno, una diversidad humana y geográfica
muy grande tiene la provincia de Buenos Aires. Cuando llega el gobierno del Frente de Todos en el año 2019, derrotamos en ese momento la experiencia de gobierno neoliberal de lo que fue el expresidente Mauricio Macri. Bueno, en nuestra provincia de Buenos Aires habíamos tenido la primera gobernadora mujer, lamentablemente una representante de las políticas neoliberales, que castigó mucho a las mujeres y especialmente a las mujeres trabajadoras, con persecución a las docentes. Así que bueno, en la provincia el gobernador Axel Kicillof, que estamos justo este año en proceso electoral, se acaban de cerrar las listas, nuestro gobernador va para la reelección, se postula para un nuevo periodo de gobierno, es muy reconocido en la provincia de Buenos Aires porque él es un dirigente joven que ha llevado una impronta de gobierno muy ágil, muy de Estado presente, muy de gobierno de cercanía, y crea el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, donde nos planteamos fundamentalmente 2 o 3 cuestiones centrales. Por supuesto que una emergente, fundamental, tuvo que ver con las políticas en contra de las violencias por razones de género. Sabemos que los números de femicidio, de transfemicidio, de violencia de género son muy altos. Entonces ahí construir un sistema integral de políticas y que llegue al todo el territorio ha sido un mandato fuerte, incluso en el contexto de la pandemia, porque tuvimos casi 2 años de aislamiento. Después el otro mandato que tiene muy fuerte nuestro ministerio es la transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas de gobierno. Entonces allí, con la administración pública, en la articulación con el Poder Judicial, con las organizaciones de la sociedad civil, somos el organismo rector de la política para que el conjunto de gobierno en salud, en obra pública, en trabajo, en educación, impulse y lleve adelante una mirada de perspectiva de género. Y el otro tercer aspecto es el que tiene que ver con la promoción y la igualdad. Yo las escuchaba, ustedes lo tienen como Ministerio de la Igualdad y como las viceministeriales que mencionaron. Nosotros en esta área de promoción y de igualdad tenemos lo que llamamos las intersecciones. Pueblos originarios, acceso al trabajo, a los aspectos de la pobreza, de la educación sexual integral, bueno, un conjunto de políticas que promueven que haya construcción de políticas para la igualdad. Sí que una gran tarea, como les contaba, en un territorio muy grande, muy amplio, que nosotras estamos en el proceso de cierre de este primer periodo de gestión, decimos que hemos sentado las bases de esta política, construyendo programas, aumentando presupuesto, inversión pública, y bueno, y con el compromiso de nuestro gobernador para que si es elegido nuevamente por las y los bonaerenses, seguir profundizando este camino de construir políticas para la igualdad, para la justicia con igualdad de género. Dori, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Igualdad y Equidad? Perdón. Yo quisiera comenzar a plantear que para poder comprender por qué es tan importante el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, es necesario reconocer como un contexto en que se da. Porque resulta que, por ejemplo, el Banco Mundial nos está diciendo que somos el segundo país más pobre de América Latina, que en las medidas que tiene el Estado para determinar la pobreza son 2 indicadores, el indicador de la pobreza monetaria y el indicador de la pobreza multidimensional, que eso quiere decir que hay 13 niveles para determinar si una familia es pobre o no, y que para el 2022 el rango estaba en el 12,9%. Eso quiere decir que es muy alto la pobreza que hay en nuestro país. Y se une eso a la feminización de la pobreza y al crecimiento acelerado que tiene el trabajo informal, que entre febrero y abril del 2023 ocupaba el 57,5%. Eso quiere decir que más o menos estamos hablando de 11 millones de colombianos que están en el margen del trabajo informal y de la precarización. Aunado a eso, también encontramos la invisibilización de la población más vulnerable,
que generalmente están en los territorios más alejados del país y que realmente pues tienen una carencia y mucha precariedad. En ese contexto y como una promesa del gobierno del cambio es que se desarrolla la política de gobierno del Ministerio de la Equidad y de la Igualdad y de la Equidad. ¿Cuál es su objetivo? Entonces, diseñar, formular, adoptar, programar, coordinar y dirigir unas apuestas para eliminar las desigualdades sociales que existen. Y ya que son estructurales y esas desigualdades tienen que ver en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Y qué quiere decir o qué quiere impulsar este ministerio? Entonces, por un lado, quiere reconocer que hay una población que requiere de un goce de los derechos que se tienen como ciudadanos y como ciudadanas. Se reconoce a ese sujeto que requiere una protección fundamental para el cuidado también y las posibilidades que tiene esa persona dentro de una población vulnerable y siendo parte de un sector marginal. Por eso el ministerio impulsa y plantea que sus políticas públicas tienen que tener 4 enfoques, ¿cierto? Por un lado, el enfoque de derecho para reconocernos como ciudadanos y sujetos de derecho, un enfoque diferencial que tiene que también ver con lo del territorio, un enfoque étnico-racial y un enfoque interseccional. Estos enfoques son los que nos van a permitir a nosotros comprender que esa política que va a ejercer el gobierno del cambio realmente tenga una incidencia en el territorio y avancen realmente hacia la disminución de las desigualdades existentes de manera estructural. Muchas gracias, Dori, por esta presentación y sobre este objetivo en general del ministerio. Cuando ya tenemos 6:24 de la tarde, a todas las personas que van llegando a la transmisión, queremos también saber desde qué organizaciones sindicales hacen parte los compañeros y compañeras que se unen a esta transmisión, que nos cuenten, nos envíen un saludo desde qué sindicato también hacen parte y están participando de este importante conversatorio. Lina, contémosle también en cuanto a las funciones del ministerio, pues sabemos que al ser temas tan amplios y tan densos como hablar de la igualdad y la equidad, pues ¿qué funciones es necesario que precisemos para la audiencia? Bueno, es un tema bastante amplio, como bien lo estás diciendo, y pues, para eso es importante tener en cuenta lo que está planteando la Ley 2281 de este año, que es la que crea el Ministerio de la Igualdad y va a tipificar cuáles son sus acciones, cuáles son las funciones que va a tener en aras de garantizar cierre de brechas que existe actualmente en nuestro país y con distintas poblaciones, ¿cierto? Entonces, uno, es importantísimo el hecho de poder impulsar políticas en los territorios, políticas nacionales que conlleven a cerrar la brecha de género, por ejemplo, la brecha que existe entre el campo y la ciudad, la brecha que existe en la población diversa con las disidencias sexuales y al mismo tiempo ejecutar programas que permitan precisamente avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, contra la población étnica, contra la población negra, contra la población de disidencias sexuales, entre otros. Esto es una base muy importante además porque genera todo un control y seguimiento a lo que tiene que ver con la política del cuidado que se instaura ahorita en este país y que obviamente pues lleva a que se tenga que adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos que ayuden a alcanzar este tipo de objetivos. También tiene que promover herramientas de participación y organización ciudadana. Y creemos que eso es clave porque esto va a ser algo que va a estar en la alturas, sino va a permitir que el conjunto de la sociedad pueda participar y pueda estar en este tipo de discusión y de decisión. Además, porque es importante apropiarnos de este tipo de políticas y hacerlas posibles en nuestro territorio. Y por último, para cerrar ahí, pues el tema de las funciones, pues también es clave que este ministerio tiene que generar una información periódica de que permita visitar qué tanto ha avanzado
el cierre de brechas en los territorios, que permita civilizar las condiciones de vida que tiene la gente en la Colombia profunda, que muchas veces los medios de comunicación no visibilizan a su convenida o simplemente cuentan de manera superficial, que ayude a visibilizar los aspectos de inequidad y de desigualdad en el que está sujeta nuestra población y que al mismo tiempo pues tiene que diseñar los mecanismos para dirigir, coordinar todo lo que tiene que ver con el control y seguimiento que se le tiene que hacer al Sistema Nacional del Cuidado y al mismo tiempo formular e implementar las políticas que sean necesarias, permitan pues retribuir las labores del cuidado y la atención que requiere la población que hace esta función. Es decir, todas las mujeres mayoritariamente que estamos en la labor del cuidado, hay unos hombres también, pero que históricamente es una tarea que ha estado históricamente sobre los hombros de las mujeres. Esas son algunas de las funciones, de las grandes funciones que va a tener este ministerio ahorita se empieza a estrenar en el territorio colombiano. Muchas gracias, Lina. Rosalba, en el ámbito de competencias, ¿cuáles territorios y qué sectores poblacionales tendrá en cuenta este ministerio? A ver, va a tener una población muy importante. Esta población es de las mujeres, ya habíamos dicho. Somos un 52%, se va a generar una estructura, se va a generar unas políticas, se va a generar unos planes y unos programas. Lo más importante de del tema de atención a las mujeres es que llegue realmente a las regiones más alejadas, más vulnerables. Hoy que estamos hablando de la paz en Colombia, ¿sí? Hoy que se está hablando de diálogos de paz, hombre, ¿cómo llega todo este tema, todo este ministerio, el tema de mujer, a muchos espacios? Pero también como en los municipios, los alcaldes, los gobernantes, ahora que están en campaña, porque en octubre hay elecciones, ¿cómo vinculan toda esta propuesta en políticas públicas con presupuesto? Eso es lo más importante, que no se quede solamente aquí en Bogotá, en una estructura, en un edificio, en una oficina, no, que llegue a las regiones, a esta población de mujeres, del tema de la violencia. Por ejemplo, Argentina, que bueno que ahora nos sale, por ejemplo, la casa de refugio para atención de violencias, todo lo que tienen ellos para atender en el caso de las mujeres. Otra población muy importante es toda la población que tiene que ver con los territorios y excluidos y de pobreza. Eso sí que hay. Mire los problemas que hay en Tumaco, que hay en Buenaventura, que hay en La Guajira, que hay en Nariño, que hay en muchas regiones del Cauca, de muchas regiones alejadas hay mucha pobreza y mucha situación de exclusión. Hombre, ¿cómo vamos a generar estructuras entonces? Ese va a ser otro viceministerio, otro. Ese viceministerio tiene que tener claro el programa de cómo va a llegar a estas regiones excluidas y con tanta pobreza y con tanta violencia. Otra población muy importante, que es la población de la diversidad. Vea, en estos días fue la marcha del orgullo gay, y de verdad era muy lindo el arte, la cultura, y ver cómo ellos han mostrado que son personas también humanas con derechos. Y como tal, pues, este viceministerio para incluirlos, para escucharlos, para que no sean tan discriminados, tan estigmatizados, para que tengan un trabajo decente, porque es que también tenemos que hablar de un trabajo decente para mujeres, para excluidos, para los pobres, trabajo decente. Entonces, con la diversidad, creo que es muy importante. Ya hoy en día tanto mito se ha ido rompiendo, pero también cómo vamos educando al país, a las familias, a los niños. En el tema de diversidad, ese es un gran trabajo desde ese viceministerio que se va a generar, que tampoco se quede en infraestructura, que tampoco se quede en un edificio o en una oficina, no, que llegue a las regiones. Y esto también es parte de las políticas públicas de los que están ahora en campañas para octubre. El de los pueblos étnicos y campesinos, ahora que sí se habla tanto, mire la situación que viven los indígenas, las violencias que viven las niñas indígenas, por ejemplo, eso se ha sido muy denunciado. ¿Qué se va a hacer por las niñas indígenas, por las mujeres indígenas, por los territorios indígenas, con la violencia que estamos viviendo en el marco de la paz? ¿Qué vamos a hacer realmente? Es una gran responsabilidad de ese viceministerio. Por favor, este sí que tiene harto trabajo, porque es con unas regiones y unas personas que han sido muy excluidas, y que es lo indígena y el campesino. Hoy el presidente Petro habla de los campesinos, y esto es que son personas de derecho. Eso es muy importante. A mí me gustó mucho estos días las normas que salieron y decretos y leyes sobre los campesinos, sobre los indígenas, sobre la discapacidad. Hombre, entonces tenemos que valorar. Por eso
hacemos eco de apoyar al gobierno del cambio y no a las noticias falsas que ocurren. Por eso es como vamos dando a conocer todo el trabajo que se viene haciendo en el gobierno del cambio, que no ha cumplido ni el año, pero va bien. Dificultades superándose cada vez más. Y tenemos otra gran población, que es la juventud. Bueno, ahí está Lina, que es la encargada de la juventud en la CUD. ¿Cómo hacemos desde la central? Todo un trabajo coordinado con los viceministerios. Entonces, no tanto en reuniones, sino cómo trabajamos conjuntamente para que en nuestra población de trabajadores y trabajadoras sean incluidos en todos estos viceministerios, sean escuchados, sean visibilizados y sean en un caso de emergencias, de violencias o de problemas de lo que se está viendo hoy, de los conflictos, sean atendidos. Entonces, estos son como los 5 viceministerios que se crean, que van a tener unos presupuestos, unas infraestructuras, un personal, y esto debe ser para llegar a las regiones manejadas, para llegar a las poblaciones. Esto es lo más importante. Y creo que este es un reto del gobierno de Petro, y Petro lo ha planteado cuando lo planteó allí en La Guajira, ¿sí? Entonces, ese es el ánimo desde la CUT, desde las trabajadoras, hoy que nos escuchan, desde los trabajadores, cómo hacemos un constante accionar para que sean también escuchados nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras en las diferentes partes del país, alejadas o no alejadas, en el área rural y en el área urbana. Bueno, agradecemos a las mujeres que nos acompañaron hoy con este importante tema que muy seguramente en una próxima oportunidad seguiremos analizando, y a toda nuestra audiencia agradecer su compañía en este espacio de la Central. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.